¿verdad? Y Él es digno de toda la honra, de toda la gloria. Él también es digno de que pongamos nuestras vidas en sus manos para que Él trabaje en nosotros y su gloria se vea a través de nosotros. Y hoy vamos a ir a Hechos, el capítulo 19. Vamos a comenzar el capítulo, al igual que vamos a comenzar el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿no? Estamos casi, nos falta poco para terminar el libro de Hechos, pero de verdad os digo que para mí, por lo menos, espero que para los hermanos también, pero para mí está siendo una bendición tremenda el recordar, el reaprender a veces las verdades contenidas en esta iglesia naciente y que necesitaba del poder del Espíritu Santo para que pudiera actuar a través de ellos. Y pensando en ese contexto, estamos en Éfeso. Hemos comenzado hoy con Éfeso y vamos a seguir con la iglesia de Éfeso porque fue el primer lugar que nos relata el texto donde llegó el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, pues extra de los que ya había predicado el evangelio. ¿Os acordáis que él había salido de Éfeso? Tuvimos un paréntesis donde conocimos a Apolonio o Apolos, ¿verdad? Este siervo de Dios que necesitaba conocer el Espíritu Santo y ahora él está en Corinto y el apóstol Pablo que ya estuvo en Jerusalén, ya estuvo en Antioquía, ya descansó un poco, volvió y estando visitando a varias iglesias como había prometido y Dios le concedió, estaba ahora en Éfeso. Éfeso es una iglesia preciosa, tiene una carta preciosa también que debemos conocerla, pero Éfeso tiene una llamada de atención a todos nosotros allá en Apocalipsis. Es una de las iglesias modélicas que nos dejan una lección muy importante. Fuera ella solamente la apariencia de lo que pueda ser una etapa en el mundo del evangelio, o sea ella una de las posibilidades que pueda haber en la vida de una iglesia. ¿Alguien se acuerda qué es lo que pasó con Éfeso? ¿Cuál era el problema que tenía Éfeso en Apocalipsis? Que había dejado su primer amor. Exactamente. El primer amor de conocer al Señor lo había dejado. Y aunque tenía todo bien y hacía todo bien, el Señor tiene que decir así: mirad, yo a los tibios no puedo. Y si tú no quieres ser vomitada de mi boca, arrepiéntete y vuelve al primer amor. Qué interesante. Y qué lección para nosotros, incluso en esos comienzos, para preguntar: Señor, ¿cómo está mi amor contigo? Pero esto he titulado la predicación de esta mañana: somos templos del Espíritu de Dios. Tú eres un templo del Espíritu de Dios. Yo soy un templo. Nosotros como iglesia somos templo también del Espíritu Santo de Dios. Y recordándome lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19, 20. Ahora sí vamos al texto. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, cuáles son de Dios. Qué interesante esta palabra. Solo aquí podíamos predicar mucho tiempo, pero yo quisiera usar como introducción a lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en su llegada a Éfeso, considerando que 3 cosas quisiera dejar aquí como introducción. Primero, ser templo del Espíritu Santo es el mayor servicio de adoración que podemos ofrecer a Dios. Si el Espíritu de Dios está en ti y tiene libertad de actuación y llena tu alma, tu ser, tu cuerpo y todo lo que eres, esta es la mayor adoración que puedes
realmente ofrendar a nuestro Dios. Pero ser templo del Espíritu Santo, y aquí va el segundo aspecto, significa glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Todo nuestro ser debe glorificar a Dios si somos templos del Espíritu Santo. Debe dar gloria, debe realmente iluminar la presencia de Dios en nuestra vida y debe mostrar incluso que todo lo que somos, todo lo bueno que somos o podemos ser, es fruto de Dios, de su actuar en nuestra vida. Y tercero, ser templo del Espíritu Santo significa alguien que a muchos no les gusta, pero es así. Significa que no somos nosotros dueños de nuestro propio cuerpo y espíritu, sino que nuestro ser pertenece completamente a Dios y Él dispone de todo lo que hay en nosotros. Y aquí ya son palabras mayores y muchos no quieren aceptar esta realidad. Pero si eres templo de Dios, Dios es el que gobierna en ti o debiera ser el que gobierna en ti. Vamos ahora a leer Hechos 19, 1 a 7. No voy a leer todo el capítulo, pero os invito a que leáis en casa, porque poco a poco vamos a ir aprendiendo de esta llegada del apóstol Pablo a Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Interesante ese texto. Cuando llegó el apóstol Pablo a Éfeso, encuentra a estos 12 hombres creyentes, pero que desconocían la obra del Espíritu Santo. Eran discípulos, eran miembros del Evangelio, miembros de la familia de Dios, pero no conocían nada sobre el Espíritu Santo y se habían convertido con la predicación de Juan el Bautista. Muchos años ya había pasado de Juan el Bautista y eso nos muestra a ver qué importante es servir a Dios, porque las generaciones y los años, ¿no?, muchas veces revelan mucho más allá lo que Dios hace a través de una vida que es templo del Espíritu Santo. Estos hombres habrían creído en el mensaje de Juan el Bautista, eran fieles al Señor y estaban ahora en la iglesia de Éfeso, tal como a Apolos. Aunque no se sabe si tenían comunicación entre ellos o si se conocían, pero ellos también creían en el Señor, pero desconocían sobre el Espíritu Santo. El bautismo de Juan fue una señal de arrepentimiento. Podéis acordar de esto, ¿no? Arrepentimiento de pecados solamente. No fue un indicio de una nueva vida en Cristo. Esto indicaba que su conversión estuvo acompañada del conocimiento de que sobrevendría una experiencia más profunda con Dios a través del Espíritu Santo, pero sin que esto todavía en sus vidas hubiera ocurrido. Ser cristianos de verdad involucra cambios de actitud, arrepentimiento. Si uno no se arrepiente, no puede entrar en el reino de los cielos. Pero también ser cristiano involucra el volverse a Cristo, fe en mi Señor y Salvador, mi entrega a Cristo para que Él sea el Señor de mi vida. Y estos creyentes allí
en Éfeso, esos 12 hombres, estaban todavía incompletos en el conocimiento de la verdad y necesitaban permitir que Cristo se manifestara dentro de sí a través de la presencia gloriosa y preciosa del Espíritu Santo de Dios. Pablo contempló la enseñanza de los 12 hombres y remedia esto rebautizándolos en agua. Es el único caso en el Nuevo Testamento y de alguna forma los primeros bautistas, porque la iglesia bautista significa los que fueron rebautizados, ¿no? De alguna forma ellos también lo fueron en ese momento, porque ahora daban testimonio de Jesucristo como su Salvador y les condujo a una experiencia más profunda y completa con el Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento, cuando ellos se bautizan ahora, porque ahora han entendido que el Espíritu Santo venía a morar en nosotros, habían entendido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no quedó en la muerte, sino que venciendo la muerte, ahora nos otorgaba victoria y vida en abundancia. En este tiempo en que están en la presencia del Señor, se manifiesta la presencia del Espíritu Santo y estos 12 y los que allí con él estaban comienzan a hablar en lengua y Dios comienza a manifestarse en medio de ellos. Este incidente nos muestra una gran verdad que quisiera dejar aquí para nosotros y es la siguiente: sin el Espíritu Santo no existe evangelio completo. Si el Espíritu no está en ti y si tú no eres templo del Espíritu Santo, todavía no está el evangelio completo y es necesario contestar a la pregunta que les hizo el apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Aunque reconozcamos el error en nuestro camino y nos arrepintamos y querramos cambiar, solo podremos cambiar en esta vida si el Espíritu Santo está. ¿Os acordáis de Nicodemos hablando con Jesús? Pero ¿y cómo voy a hacer para nacer otra vez? Y el Señor entonces dice, bueno, ¿qué quieres de explicaciones si tú no entiendes ni siquiera lo básico que te estoy diciendo? Dice, lo que es nacido de carne y lo que es nacido del Espíritu, este es el que realmente pertenece a la familia de Dios. Cuando alguien acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y si damos lugar, Él obra en nosotros y produce el comienzo de toda la vida eterna con Cristo, que es el nuevo nacimiento, que es una obra única y totalmente de Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, vivimos tiempos y durante mucho tiempo algunas personas, y aunque muchos limitaron las manifestaciones y acciones del Espíritu, solo para aquel tiempo de la iglesia primitiva o de sus comienzos, lo cierto es que tomaron una decisión olvidándose de que Dios nunca cambia y de que Dios es el mismo y sigue tan actuante en este mundo como lo fue en aquellos días. Porque la iglesia no puede subsistir sin los dones del Espíritu Santo. Porque la iglesia no puede vivir si no estamos llenos del Espíritu Santo. Ni siquiera podemos luchar si no estamos capacitados por la presencia del Espíritu Santo. Y entonces me acuerda lo que el Señor había dicho y que ocurrió en Hechos 1, 7 y 9, cuando Él dijo, y les dijo, no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y aún continuamos siendo testigos hasta que lleguemos a lo último de la tierra. Amén. El apóstol Pablo es auténtico testigo de una vida llena del Espíritu Santo y usada por su poder. Cuando resultó imposible el trabajo en aquella sinagoga,
cuando él llegó en Éfeso, comenzó en la sinagoga como solía hacer siempre, pero después el revuelo comenzó y las manifestaciones de la carne también. Y el apóstol Pablo entonces tiene que dejar esta sucia oposición que siempre hay contra el reino de Dios. Y se mudó a la academia de un filósofo llamado Tirano. Allí comenzó el Señor Jesús a enseñar en Éfeso o continuar enseñando. Es muy interesante que Dios usó a Pablo grandemente y se manifestó a través de él por medio del Espíritu Santo su poder en medio de aquella población, de tal forma que muchos que estaban allí en Éfeso creyeron en el Evangelio. ¿Cómo es importante, hermanos, ser guiado por el Espíritu Santo y permitir que Él te capacite, que Él ponga en ti el poder, la sabiduría y lo que hace falta para enseñar y ser al mismo tiempo en nuestra propia vida revelación de la gloria de Dios? Sabiduría y demostración. Eso es lo que el mundo necesita de parte de Dios. Ver y escuchar de Dios, pero ver en ti que Dios es real. Por eso nos llamó luz y sal en esta tierra. Hay algo de esperanza verdaderamente en nuestra vida cuando estamos dispuestos a ser usados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el primer punto en esta mañana para nuestra reflexión fue: ¿tienes el Espíritu Santo en tu vida? Yo no quiero que me conteste, pero si tienes duda tienes que ir a buscar al Señor, porque si el Espíritu Santo no está en ti, algo está fallando. Y aun cuando Él esté, la pregunta puede ser: ¿está vivo el Espíritu Santo en ti? Enciende la llama del Espíritu Santo en tu vida, porque si lo estás apagando, algo que tú lo puedes hacer por tu misma libertad que Dios te dio en tu vida, algo no anda bien. Porque la vida nuestra como creyentes es ser templo del Espíritu Santo. Segundo, el poder del Espíritu cuando Él está en la vida de los creyentes. Y en Hechos capítulo 19, versículos 11 a 12, dice lo siguiente ahora: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos se salían. Aunque muchos estudiosos limitaron las manifestaciones y acciones del Espíritu solo para el tiempo del comienzo de la iglesia, lo cierto es que no nos toca a nosotros saber ni el tiempo ni las sazones, como hemos leído en Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Cuando resultó imposible en la sinagoga, Pablo siguió hablando, porque nadie puede frenar al Espíritu Santo. Y como nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay algo en la esperanza cristiana que no se puede apagar, ni siquiera todos los augurios tenebrosos, y es la convicción de que Dios vive, está vivo. Nadie está sin esperanza mientras exista la gracia de Jesucristo, y no hay situación desesperada mientras exista el poder de Dios. Es algo tremendo cuando estamos y somos templos del Dios vivo en esta tierra. Y el Espíritu Santo no solo imparte dones espirituales a los creyentes,
sino que también produce gozo, paz, esperanza y poder. Solo podremos dominar la vida cuando la marea del poder de Cristo cubra nuestra debilidad. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero todo es posible con Dios. Si el Espíritu de Dios se mueve en nuestra vida, podremos afrontar los Goliat de esta vida, las grandes luchas, las grandes dificultades, todo lo que nosotros tendremos que enfrentar. Nadie ose luchar por Cristo si el Espíritu Santo no está en ti. Es vano, no sirve para nada, no va a llevar a ningún lugar y no tiene ningún sentido. El tercer aspecto que quisiera dejar para nosotros es que si el Espíritu de Dios no está en su obra, esta obra no es de Dios, ni podrá resistir al mal. Y en el texto que sigue, en el capítulo 19, versículos 13 a 16, dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Yo no sé cómo fue ese panorama. Yo no sé cómo ocurrió todo esto. Pero lo que sí sé es que si el Espíritu de Dios no está en ti, no puedes hacer la obra de Dios. Lo que sí sé es que si quieres hacer la obra de Dios por tu fuerza, el diablo se va a reír de nosotros. Se va a reír de ti, se va a reír de mí. Y te va a pasar zancadillas una tras otra y vas a rodar sobre el fango de esta vida y los pecados de este mundo. Porque para que uno pueda ejercer y tener una vida victoriosa, es necesario que el Espíritu Santo tenga lugar y pueda llenar nuestras vidas. Muchos en la ciudad de Éfeso era la capital de Asia, de la provincia de Asia. Era una ciudad grandiosa. Al principio son ruinas que aún hoy hay de esta ciudad. Había comercio, había de todo. Allí estaba el templo de la diosa Diana, Artemisa. Era una ciudad completamente supersticiosa. Allí había lugar para el espiritismo en todas sus manifestaciones. Y eran conocidos los mensajes efesinos por toda la región y mucho más allá de sus límites, de pequeños hechizos y bendiciones o maldiciones que se hacían en el templo a través de aquella ciudad. Muchos practicaban el espiritismo y la brujería. La ciudad, como decíamos, era el centro tanto de la diosa Diana como Artemisa, si pensamos en griego, ubicado muy próximo a la ciudad. Su templo es todavía una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La diosa era una figura negra, agazapada, con muchos senos que representaban la fertilidad. Diana era una diosa casta de la caza. La adoración a Diana contribuyó al crecimiento de la superstición y al cultivo de la magia. Éfeso era muy famosa por todos sus encantamientos. Se consideraba el centro de la magia negra y otras prácticas ocultistas de la época. La gente venía de todas las partes en busca de hechizos que pudieran solucionar su salud, dar felicidad, buen éxito en el amor, en el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero aquí queda algo muy claro que debemos considerar, y es que esto es para el pueblo pagano. Dios no permite a su pueblo estas prácticas. Y en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 a 14,
Hay un texto precioso que el Señor dice así y creo que es clarísimo. Cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, y quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Yahvé tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahvé tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, dice Yahvé tu Dios. Qué interesante, hermanos. Y también qué revelador el hecho de que nosotros todavía vivimos en medio de una sociedad muy pagana, completamente alejada del Señor. Y si os dais cuenta, en nuestra España vieja y antigua, donde el Evangelio de alguna forma ha sido anunciado por siglos, el espiritismo y la brujería aumenta en las esferas más altas de la sociedad. Y el ser humano sigue en su idolatría, ya que no cree en Dios, adora cualquier cosa y acaba siendo esclavo de los mismos demonios que esclavizaron la sociedad del pasado, sea el dios Mamón, sea cualquier otro dios en cualquier área de la vida, material, sexual, espiritual. Y hay millones de personas totalmente torcidas y aún muchos que dicen ser cristianos totalmente engañados, postrándose a cualquier cosa menos siendo templo del Espíritu Santo. Lo más triste de todo eso es que hay muchos que se dicen evangélicos y que practican y hacen las mismas cosas. ¿Y cómo quedamos ahora? ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios en ti? ¿Conoces verdaderamente al Señor en tu vida? ¿Eres fruto del obrar de Dios? ¿O sigues todavía viviendo de la misma manera en que el ser humano rebelde y religioso muchas veces acaban adorando, aunque fuera una piedra, para solucionar su problema, aunque esto no les soluciona? Dios no permite estas prácticas. Los hijos de Seba, este hombre principal de la sinagoga, quedaron impresionados con la obra de Pablo, cuyo poder para echar demonios vino del Espíritu Santo, no de brujos, y obviamente era más poderoso que el de ellos. Ellos quedaron impactados. No es la primera vez, ¿os acordáis de Elimas el mago, por ejemplo? Pero aquí hay 4 verdades que debemos dejar bien claras en nuestra vida. Primero, ellos descubrieron en su lucha con el demonio, salieron desnudos, heridos y totalmente humillados. Descubrieron que uno no puede controlar ni limitar el poder de Dios. Nadie puede controlar y limitar el poder de Dios. Segundo, estos hombres invocaron en el nombre de Jesús, o invocaron el nombre de Jesús sin conocer. Invocar el nombre de Jesús sin conocer no tiene el efecto que a veces quisiéramos, porque tercero, el poder para cambiar personas solo está en Cristo. No es suficiente recitar su nombre como un amuleto mágico. No es suficiente presionarse o decir el nombre de Jesús creyendo que ahora todo está solucionado. Incluso los demonios conocían quién era Pablo, discípulo del Señor Jesucristo. ¿Crees que Él no conoce tus pecados y no sabe lo que pasa muchas veces? Sí, los míos también. Y si estamos lejos de Dios, también lo conoce. Y sabe muy bien cómo cogernos por el pie y de dónde cojeamos. Y Él dice a aquellos hombres judíos, mirad, conocemos a Pablo, conocemos a Cristo, pero vosotros no tenéis nada que hacer. Cuarto, la obra de Dios solo se hace a través de quienes Dios escoge y el Espíritu Santo escoge.
Y aquí nos lleva a entender una cosa, hermanos. Ser siervos de Dios es una gran gracia. Hemos sido elegidos y escogidos por Dios para ser miembros de su familia. Y eso es muy importante, porque en aquel día, cuando entremos en la presencia de Dios, solo entrarán los que le han dicho sí. Los que han realmente dicho sí a su llamado. Y aunque Él ha llamado a todo ser humano, no todo ser humano será usado por Dios, ni tiene el poder para luchar y estar en las filas del ejército de Dios. Lo importante es saber dónde está tu ejército y dónde estoy yo alistado, porque Dios nos usa y nos llama para determinadas acciones, mismo en medio de sus pueblos. Unos enseñan, otros predican, otros sirven, otros sanan, otros... Y cada uno de su pueblo tiene lugar en el cuerpo de Cristo, en la obra que Dios tiene. Qué importante es conocer nuestro lugar. El Señor no quiere sus peticiones. El Señor no ama sus supersticiones. Y también la religiosidad es vana, hermanos. O tienes una comunión con Dios o eres nacido de nuevo, o te llevarás una terrible sorpresa de que en aquel día no podrás entrar en el reino del cielo, porque el Espíritu de Dios que acompaña a los hijos de Dios en Cristo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu de Dios, no puede habitar en lugares donde no está sido lavado, comprado, limpiado, purificado, transformado, renacido por el poder de Dios. Quisiera terminar diciendo que, y esto en Hechos capítulo 19 dice, y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, 50,000 piezas de plata es mucho dinero si pensamos en lo que era en la época. Cada dracma de plata era la moneda que valía esto más o menos a un día de trabajo. 50,000 dracmas era muchísimo dinero. 50,000 días de trabajo de alguien en toda su vida, no sé si llegaría pero quiero decir que era mucho. Y era la manifestación de que el Espíritu de Dios había calado en aquella gente. Y aunque los judíos religiosos no pudieron hacer nada, Dios se manifestó a través del apóstol Pablo y muchas personas fueron liberadas de la esclavitud de Satanás. Si el Espíritu de Dios controla nuestra vida, entonces estamos completos y somos nuevas criaturas. Él nos llena, nos capacita y somos templos de Dios. Dios se manifiesta en las vidas que están llenas del Espíritu Santo. Por eso veíamos en la semana pasada que cuando el Señor dice ser llenos del Espíritu Santo, no está diciendo así, bueno, si te apetece, si tienes tiempo, si quieres, si, bueno, te mola, ser lleno del Espíritu Santo. No te olvides, si no estás poniendo tu vida para ser llena del Espíritu Santo, no lo digo yo, hermanos, infelizmente tenemos que concluir, estoy en pecado, estoy fallando, le doy tiempo a todo y estoy lleno de toda basura, menos de lo más precioso que Dios me da, que es su Espíritu Santo. Si no eres auténtico hijo de Dios en Cristo, tu vida de creyente no es más que un autoengaño. Si realmente no eres auténtico hijo, te estás autoengañando.
Aquellos que creyeron en Éfeso vieron y escucharon el poder de Dios. El poder de Dios en las vidas de los creyentes llevan a los demás a acercarse a Dios, no a uno, sino a Él. El que sigue a Cristo abandona su pecado y rompe con toda idolatría, ocultismo y supersticiones. Es muy importante ese aspecto. El que sigue a Cristo tiene que ser radical en ese sentido. Si sigue a Cristo, y lo que prevalece, lo que realmente prevalece, es la palabra de Dios. Esta palabra que estaba en el principio, esta palabra que se encarnó en Cristo, esta palabra que se cumplirá hasta la más pequeña letra. Esta palabra que no tiene ningún engaño, que nunca falsea, que siempre dice la verdad, que se cumplirá a rajatabla en todo lo que Dios ha dicho. Esta palabra que crió al universo, pero esta palabra que nos hizo nacer de nuevo, Cristo. Si estamos en Él, quien prevalece será Él. No los religiosos, no los que quieren ser dueños de la obra de Dios, no esto el mundo ni sus palabras, ni mucho menos Satanás y sus amenazas. Jeremías, capítulo 15, versículos 19, dice así: por tanto, así dice Yahvé, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esta palabra es tan preciosa y es tan viva hoy. Él está hablando a un profeta, uno de los grandes profetas, que fue llamado a una misión imposible, porque aquel pueblo era más terco que una mula, ¿no? No cambió, no se arrepintieron en su tiempo. Y mira que el hombre predicó, lloró, es llamado el profeta llorón, de tanto que lloraba por el amor y ver la distancia de su pueblo, hasta que el Señor le dice: para de orar, para de llorar, ya hemos hecho lo que había que hacer y las consecuencias vendrán, porque este pueblo no quiere arrepentirse. Pero el Señor habla con él, le dice: Jeremías, para de llorar por los demás y mira una cosa. Y dice ahora: mira a ti mismo. Si tú te conviertes a mí, yo te sanaré, yo te restauraré, yo te levantaré y tú estarás delante de mí. ¿Quién puede estar delante de Dios si no es por el Espíritu de Dios que vive en nosotros? Pero dice también: si entresacares, y aquí habla de elección, ¿verdad? Si entresacas lo que no sirve, de lo que sirve, dice entonces, serás como mi boca. Qué interesante. La boca de Dios sigue hablando a través de sus hijos en todo el tiempo, pero para ello hay que saber qué es lo que decimos y cómo lo decimos, exactamente como que Dios quiere. Entonces termina diciendo: mira, ¿sabes qué, Jeremías? No te dejes influenciar por ellos, ni te conviertan a sus mentiras y sus falsas hazañas. Él dice: vuélvete a mí y que ellos se conviertan a ti. Esto nos habla mucho, hermanos. ¿A quién amas? ¿A quién estás mirando? ¿Será que el mundo es más importante para ti que Dios? Porque yo te voy a decir, todo lo que tú consigas en este mundo aquí se va a quedar. Pero tu vida no. Tu vida no. Y los 100 años que puedas vivir aquí, o hasta 115, porque creo que hay alguien ahí de 115, 120 años en este mundo viviendo todavía y que ha tomado incluso la vacuna del COVID. Si los 120 años que te quedan en esta vida, puedes vivirla en paz y con salud, aún no tiene nada que ver con la eternidad. La eternidad no tendrá más fin. Y es aquí, es si soy templo del Espíritu Santo, que llegaremos allá. Por eso, hermanos, como iglesia, yo en primer lugar
llenemos del Espíritu Santo de Dios. Demos lugar a que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida. Oigamos al Espíritu Santo de Dios. Dice que Él vendría para darnos poder. El poder no es un problema para Dios. Todo cristiano tendrá poder si el Espíritu Santo de Dios está en sí para vencer al mal. Y será más que vencedor, dice la palabra. Pero para ello, demos lugar en nuestras vidas a que el Espíritu de Dios nos llene. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, estamos en tu presencia. Estás aquí con nosotros. Todo lo que hablamos sometido está a tu mano, a tu juicio. Y todo lo que no venga de ti, para que tú nos retires y nos corrija. Pero Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Tú dijiste a través de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo, será una ventaja para vosotros que yo me vaya y que venga el Consolador. Y cuando Él venga, os enseñará todas las cosas que os he dicho. Señor, este ayudador que tú nos diste, no queremos despreciarlo, de hecho dependemos de Él. Queremos que Él nos llene y que Él sea quien nos guíe en esta tierra a hacer tu voluntad, a fructificar y a ser una higuera llenas de fruto para tu gloria en un mundo caído, perdido y cada vez más lejos de ti, Señor. Señor, tu luz somos nosotros. Brilla en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo